Hola, bienvenidos, bienvenidas entrenadores, entrenadoras y todas aquellas personas del mundo del deporte interesadas por la psicología del deporte. Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 35 del podcast de Psicodeporte Academy. Hoy es lunes 24 de febrero de 2020, yo soy Saúl Alcaraz y como siempre tenemos en el otro lado a Aritz Olagoy. Aritz, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Saúl, muy buenas tardes. El podcast donde hablaremos de psicología del deporte en sus amplias y diferentes vertientes, formación en psicología del deporte, estrategias psicológicas para aumentar el rendimiento y mejorar nuestro bienestar como entrenadores y entrenadoras. Hoy, Aritz, venimos a hablar sobre cómo integrar la preparación psicológica en los entrenamientos, en las tareas, ejercicios de entrenamientos como entrenadores y entrenadoras. Es decir, qué podemos hacer en los entrenamientos para integrar la preparación psicológica junto con el resto de áreas, porque hay que recordar que, como lo conceptualizamos siempre desde nuestro podcast y también desde Psicodeporte Academy, es que la preparación psicológica es una área más que tiene que ir de la mano de la área técnica, táctica y física. Entonces, en este episodio os vamos a dar pautas concretas para integrar esta preparación mental en las tareas de entrenamiento. Antes, sin embargo, Aritz, antes de entrar en el meollo de la cuestión, podemos recordar redes sociales porque yo creo que este episodio va a generar dudas, preguntas y nos encantará recibirlas, como siempre, tanto en Twitter, Instagram o Facebook. Sí, y nuestros oyentes deben saber que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de diferentes medios, de diferentes redes sociales, como son Instagram, Twitter y Facebook, que nos encontrarán como @psicodeportea, y también en YouTube, tecleando Psicodeporte Academy en el buscador de YouTube, encontrarán nuestro canal. Y si quieren, además, estar al tanto de todo lo que vayamos publicando en Psicodeporte Academy, pueden hacerlo a través de psicodeporte.academy/comunidad. Y si nos dejan ahí su email, pues recibirán todos los fines de semana nuestra newsletter con las novedades de la academia y con información de psicología del deporte en formato de entrevistas, vídeos o incluso recomendaciones de libros que solemos hacer de vez en cuando. Además, pueden encontrar y consultar las sesiones y los directos que tenemos programadas en nuestra agenda y que tenemos cada semana en psicodeporte.academy/contenidos. Y si no es suficiente con todo esto y además quieren profundizar y tienen como objetivo mejorar como entrenadores y entrenadoras, introduciendo la mejora de los aspectos psicológicos, pueden hacerlo suscribiéndose a la academia en psicodeporte.academy a un precio de 15 euros al mes. Y como siempre solemos recordar, pueden darse de baja también en cualquier momento. No tenemos permanencia, no tienen que estar con nosotros para siempre si no están a gusto. Así que por 15 euros al mes y pudiéndose dar de baja cuando quieran, tienen la opción de profundizar en los conceptos más importantes de la psicología del deporte. Esta semana, Aritz, estamos de enhorabuena porque tenemos una masterclass en abierto. Como sabéis, siempre cada 2 meses más o menos, alguna de las sesiones que tenemos en la academia la hacemos en abierto, gratuita, para cualquier persona que esté dada de alta en nuestra comunidad. Entonces, este miércoles, ya 26 de febrero, a las 7:30 de la tarde, hora de la península ibérica, tenemos la masterclass con Marta Barrueco, de la Universidad Autónoma de Barcelona, concretamente del Grup d'Estudis de Psicologia de l'Esport, del GEPE, que pertenece a dicha universidad, sobre estrategias para integrar las 5 Cs del desarrollo en el entrenamiento. Estas 5 Cs para entrenadores y entrenadoras son la confianza, el compromiso, el control, la comunicación y la concentración. Marta nos va a ofrecer pautas, como siempre, para entrenadores y entrenadoras para que podamos incorporar estas variables en el entrenamiento, con lo cual no os la perdáis, esta es gratuita, es en abierto, es en directo también, con lo cual si os apuntáis a psicodeporte.academy/comunidad, igual que para recibir la newsletter que os contaba antes Aritz, vais a poder acceder a esta masterclass con el link que os mandaremos. Entonces no os lo perdáis porque va a ser de muchísima calidad y os recomiendo que estéis ahí al pie del cañón escuchando a Marta todo lo que nos pueda explicar en ese sentido. Pues si te parece, Saúl, una vez realizada el recordatorio de la masterclass, que seguramente va a ser más que interesante de Marta el próximo miércoles, pasamos al tema de hoy, que no es otro que el de la integración de la preparación psicológica en los entrenamientos. Es un tema que a mí particularmente me motiva, me gusta
Y creo que es muy necesario porque no solo en cuanto a la introducción o a integración de la psicología del deporte, sino que creo que incluso en cuanto a la integración de todas las diferentes áreas de mejora del rendimiento, como son la preparación física, la preparación técnico-táctica, la preparación técnica, la mejora técnica y la preparación psicológica, en muchas ocasiones se realizan desde el punto de vista de los especialistas, ¿no? Bueno, en función del club donde estemos entrenando, de los recursos que dispongamos, podemos llevar adelante esta preparación de forma más ordenada, menos ordenada, pero creo que es importante recordar algunas pautas y ofrecer algunas pautas para poder trabajar la mejora de los aspectos psicológicos y la mejora de la preparación psicológica a través de la integración de los objetivos y de estas mejoras psicológicas en los ejercicios de entrenamiento, en las tareas de entrenamiento, tema que diría que tampoco está excesivamente desarrollado en las diferentes bibliografías que podemos encontrar. Entonces, bueno, hemos hecho, por una parte, a través del curso, del videocurso de integración de la preparación psicológica en los entrenamientos, ahí podrán profundizar todos nuestros suscriptores y suscriptores de la academia, pero consideramos importante ofrecer también algunas pautas generales para facilitar esta integración a los oyentes de nuestro podcast. Sí, exacto. Es un tema muy interesante y, de hecho, para ayudar justamente a lo que decías, a empezar a integrar este conocimiento en entrenamientos, nuestra idea va a ser daros como 3 pautas generales para 3 momentos que consideramos clave, ¿no? El primer momento es esta planificación de la preparación psicológica. Como vamos a explicar, no tiene mucho sentido integrar nada en entrenamiento si no hay una coherencia global de qué estamos trabajando y por qué lo estamos trabajando. El segundo momento va a ser planificar los entrenamientos y las tareas concretas que van a ir en línea con esta preparación psicológica de la que hemos hablado. Y finalmente nos vamos a dar también herramientas y pautas para trabajar específicamente este contenido psicológico en los entrenamientos, con lo cual sería planificación global, una preparación de tareas y ejercicios para el entrenamiento y luego específicamente algunas pautas para trabajar este contenido en los entrenamientos, que al fin y al cabo es lo que ya hacemos, Aritz, para trabajar la área física, técnica y táctica. Bueno, pues un poco el mismo razonamiento, con algunos matices, por supuesto, para preparar el área psicológica. Si te parece, podemos empezar por la primera, por este elemento más genérico de cómo planificar la preparación psicológica. Sí, podemos empezar, y como solemos insistir en muchas ocasiones, además, partiendo de un análisis de las necesidades que tengamos en nuestro club, en nuestro equipo específicamente, y también a través de un análisis de las necesidades psicológicas que entendemos que puedan tener nuestros deportistas, nuestros jugadores y nuestras jugadoras. Vamos a incluir en las notas del programa también el episodio número 9 en el que ya hablábamos de esta necesidad de planificación de la preparación psicológica, y pueden consultar de manera más específica y pueden escuchar ese podcast para trabajar el trabajo práctico de variables psicológicas en el entrenamiento. Pero hoy, más específicamente, se trata de intentar integrar la preparación psicológica con las otras 3 áreas que comentábamos de preparación física, preparación táctica y preparación técnica. Y todo ello debe partir de un análisis global. Es decir, si queremos realizar una planificación psicológica adecuada, integrada, será importante que el análisis de las necesidades, tanto a nivel de equipo como de los jugadores y jugadoras, parta de un análisis global. En el título del podcast, de este episodio, hablamos de integrar y, por lo tanto, no se trata de desarrollar cada área de forma individual y de forma alejada del resto de áreas. Por lo tanto, nosotros animamos a realizar este primer análisis de necesidades de forma general y de forma global. De alguna forma, el objetivo será tener una fotografía general de qué necesidades tenemos como equipo a nivel del área física, del área técnica, del área táctica y del área psicológica. No solo nos consideramos que es importante analizar el análisis, en este caso, de las necesidades a nivel psicológico, sino que si el objetivo es integrar, si el objetivo es, de alguna forma, la preparación global, es importante analizar también las necesidades
a nivel general de las 4 áreas que queremos mejorar y en las que queremos que nuestros deportistas y nuestro equipo también aprendan. El segundo paso, una vez hemos visto esta análisis de necesidades en las 4 áreas, Aritz, sería analizar también qué recursos tenemos disponibles, ¿no? Porque con recursos hablamos de aquellas herramientas, de aquellas personas, de aquel material que tenemos disponible a nuestro alrededor que nos puede ayudar a afrontar, a trabajar estas necesidades que hemos detectado anteriormente. Por un lado, por ejemplo, las personas dentro del staff técnico, dentro del club. Por ejemplo, el número de ayudantes, el preparador físico, el psicólogo. Luego también todo el material que tengamos disponible para integrar estas necesidades en el trabajo de entrenamientos. Que veamos, al fin y al cabo, de qué disponemos para poder afrontar estas necesidades y también la forma en la cual tendremos que hacerlo. Porque sería importante, por un lado, priorizar las necesidades, aquellas que sean a priori más importantes para el bienestar y el rendimiento de los y las deportistas, son las que vamos a priorizar, las que trabajaremos primero, y la forma en la cual lo hagamos, la forma en la cual podamos abordar estas necesidades, vendrá muy de la mano del material y de los recursos que tengamos disponibles, tanto humanos como materiales, para llevar a cabo, para abordar estas necesidades. Sí, y una vez que hemos analizado estos recursos disponibles, yo también creo que es importante aunar criterios y que todos de alguna forma vayamos en la misma dirección, como he dicho en el análisis de necesidades, partiendo de una estrategia global, integral, que considero que es importante porque en muchas ocasiones, de alguna forma, cada especialista o si tenemos 2 o 3, aparte del entrenador principal, dentro del staff técnico, el staff técnico tiene otras 2 personas, por ejemplo, 2 ayudantes más, que uno se ocupa de, por ejemplo, la preparación técnica, el otro de la preparación táctica, y en algunas ocasiones parece como que cada especialista se dedica única y exclusivamente a su área, sin escuchar en algunas ocasiones, puede suceder que no prestemos atención a esta preparación global, ¿no? Y que cada especialista se dedique a su área en concreto sin prestar atención a cómo podemos mejorar de forma global y cómo puedo integrar yo, por ejemplo, si soy el especialista en mejora técnica, cómo puedo yo hacer un trabajo también en coordinación con el preparador, en este caso del apartado táctico. Y considero que es importante el hecho de que todo vaya en la misma dirección y que todos vayamos de la mano y que exista mucha comunicación, mucha coordinación a la hora de trabajar los diferentes aspectos de la planificación, porque en definitiva no se trata de mejorar únicamente en cuanto a aspectos técnicos, no se trata únicamente de mejorar en cuanto a aspectos tácticos, sino hacerlo de forma global, de forma general y planificando adecuadamente la preparación y también, en este caso, psicológica de las necesidades detectadas, porque sí que es cierto que en muchas ocasiones la preparación psicológica se entiende que ya se va a dar. Es decir, si prestamos atención al apartado técnico, táctico y físico, de alguna forma la preparación psicológica, al ser un intangible, algo que no podemos medir, como podemos medir, por ejemplo, la velocidad a través del cronómetro o la fuerza a través del peso, por ejemplo, que pueda levantar en ejercicios de gimnasio. Y la preparación psicológica se deja en algunas ocasiones sin prestarle demasiada atención, precisamente porque tampoco se suele disponer de herramientas en muchas ocasiones. Y será importante también, por lo tanto, incluir esta planificación de la preparación psicológica a partir de estas necesidades detectadas. Importante en cuanto a la planificación psicológica será, por un lado, marcar prioridades. Siempre decimos que no podemos trabajar todos los aspectos psicológicos a la vez, sino que deberemos prestar especial atención al momento de la temporada, porque seguramente no será lo mismo trabajar los aspectos, integrar esta preparación psicológica en la pretemporada, donde quizás elementos como la motivación, en este caso, deberán ser algo prioritario, establecer una serie de hábitos concretos que vayan los deportistas y el equipo adquiriendo una serie de hábitos para el resto de la temporada, y no será lo mismo, como digo, planificar estos aspectos psicológicos en la pretemporada como ya, por ejemplo, ya hacer frente a una fase final en la que las variables psicológicas también y las necesidades psicológicas van a cambiar.
Una vez tenemos estos objetivos claros y priorizados y adaptados al momento más adecuado de la temporada, ya podríamos ir al segundo paso, ¿no? Al planificar entrenamientos. Pero queremos dejar muy claro la importancia de que no planifiquemos entrenamientos con objetivos psicológicos que no tengan una coherencia global, como decías muy bien en tu Aritz ahora, sino que simplemente vayamos sobre la marcha, ¿no? Que es un poco lo que, como tú explicabas, ahora que ya se va a dar de forma automática o tenemos una necesidad concreta del fin de semana, por ejemplo, que el equipo se ha hecho un mal final de partido, vamos a trabajar final de partido y la presión al final de partido en el próximo entrenamiento. Bueno, pero esa forma de trabajar es ir reaccionando a las demandas que va generando la competición sin que haya una coherencia global. De ahí la importancia de que el primer paso sea tener claro qué objetivos tenemos, tanto a nivel de todas las áreas, específicamente de la psicológica, que los prioricemos y que luego este tipo de trabajo lo lleguemos a entrenamientos. Cuando tenemos claro estos objetivos psicológicos que queremos trabajar en cada uno de los entrenamientos, lo que tenemos que hacer es diseñar tareas o ejercicios que vayan en esta línea. Es decir, que nos planteemos cómo podemos integrar, como tú muy bien decías, Aritz, ahora, este trabajo psicológico en tareas que a lo mejor ya hacemos habitualmente. No hay que diseñar especialmente cosas muy complejas, sino simplemente ver de qué forma se puede integrar en el juego o los ejercicios habituales tenemos, que podemos desarrollar, y al final se trata de que dediquemos el tiempo necesario para hacer esto. Sí que es cierto que a la hora de plantear estas tareas hay que tener en cuenta varias cosas, ¿no? Dos más generales y luego ya más específicas de diseño de tareas. Las generales tienen que ver, primero, con tareas que vayan en línea con el objetivo psicológico que nos hemos propuesto. Y esto es muy importante y a la vez difícil de hacer también, ¿no? Pero que planteemos tareas donde las condiciones que queremos que surjan y que generan ese aspecto psicológico que queremos trabajar, por ejemplo, la gestión de emociones, la tarea vaya en esa línea, no sea A por un lado y la tarea por el otro. Y en segundo lugar, que en la medida de lo posible simulen al máximo las condiciones de competición. Al máximo, de una forma creciente, por supuesto, dependerá del equipo, pero hay que simular condiciones que generen, por ejemplo, estresores psicológicos que sean los mismos o muy parecidos a los de la competición, no tareas que no tengan nada que ver con lo que se sucede en la competición. Y una vez tenemos estas dos pautas generales, Aritz, podemos tener en cuenta varios elementos para el diseño específico de las tareas. Sí, porque precisamente lo importante también luego será el cómo trasladar estos objetivos psicológicos a las tareas o ejercicios de entrenamiento para que, como bien decías anteriormente, simulen, por ejemplo, o intenten simular las condiciones de la competición o, por ejemplo, trabajar la gestión, el manejo de las emociones a través de los ejercicios y de las tareas de entrenamiento. Y precisamente la labor de los entrenadores y entrenadoras será crear estas condiciones a través de manipular de alguna forma, de variar diferentes características de las tareas y ejercicios de entrenamiento. Yo creo, antes de ello también, me gustaría decir que es importante diferenciar con qué objetivos principal vamos a diseñar esta tarea de entrenamiento. Podemos diferenciar dos objetivos fundamentales. Por una parte, los objetivos de aprendizaje, es decir, si el objetivo es aprender, que se produzca un aprendizaje o una mejora de un aspecto, pero que todavía el deportista no posee, será importante dejar a un lado los niveles excesivos de dificultad, dejar a un lado ejercicios excesivamente difíciles, con muchos estímulos, con muchas situaciones en las que el deportista tenga que tomar muchas decisiones, sino que facilitar ese espacio haciendo ejercicios o tareas más sencillas, que el deportista se pueda centrar en su propio aprendizaje y pueda manejar y pueda prestar atención y que toda su concentración esté dirigida a su aprendizaje y a esa mejora técnica. Sin embargo, si lo que queremos es adecuar y ayudar a los y las deportistas a entrenar en las condiciones que puedan asimilarse o parecerse más a las condiciones de la competición, incluso a nivel psicológico, deberemos trabajar sobre todo con el nivel de incertidumbre o con el nivel de presión, variando, como decía, y manipulando
diferentes aspectos de las tareas de entrenamiento. Por ejemplo, podemos hablar del espacio de juego. Cuanto mayor es el espacio de juego y, por ejemplo, cuanto menor sea, si hablamos, por ejemplo, en deportes de equipo, mayor espacio de juego, menor número de participantes, vamos a tener más tiempo porque va a haber mucho más espacio para tomar decisiones. Por lo tanto, la presión o la incertidumbre que va a sentir el deportista en esas situaciones va a ser muchísimo menor. Por ejemplo, podemos trabajar también con las reglas del entrenamiento. Van a ser las mismas reglas de la competición. Voy a dificultar un poco introduciendo reglas que no son exactamente las que voy a tener en competición, pero que me interesa para fomentar esta incertidumbre, esta presión. Por ejemplo, en baloncesto, ejercicios en los que se prohíba, como regla, esté prohibido el botar, para facilitar, por ejemplo, el pase. Y el deportista en este caso tendrá que pensar y tendrá que hacer frente a esa regla que no se da en las situaciones de competición y por lo tanto ya va a suponer que sea un estresor en sí mismo. El tiempo de resolución, cuanto menos tiempo tengamos para realizar las tareas, más ritmo también tendrán los ejercicios que propongamos. O, por ejemplo, si queremos trabajar el hecho de trabajar en los últimos minutos de los partidos con marcador a favor, con marcador en contra, diferentes situaciones, en definitiva, que aumenten o disminuyan esta presión, esta incertidumbre durante el entrenamiento. Además, podemos trabajar también el nivel de carga física, a través del nivel de carga física, los aspectos psicológicos. Cuanto mayor sea esta carga física y cuanto mayor fatiga provoque el ejercicio en sí mismo, mayor será también la carga psicológica. Y será más difícil la toma de decisiones porque el deportista va a estar cansado y de alguna forma ya estará trabajando en situaciones de más presión. Y también, por último, el objetivo principal será aumentar, es decir, todo esto que hagamos para planificar los entrenamientos y trabajar y manipular estas condiciones del entrenamiento, el objetivo principal deberá ser aumentar la relación de los ejercicios del entrenamiento con la competición. Esta será en el segundo punto de que hablábamos de si el objetivo es acercar al deportista a las condiciones de la competición y hacerle trabajar con las diferentes tipos de incertidumbre o de presión que pueda tener en la competición, en definitiva. Porque, como siempre decimos, el objetivo del entrenamiento deberá ser una mejora global del deportista para acercarle a las condiciones de la competición y pueda hacerlo o intentar hacerlo en el entrenamiento, simular las mismas condiciones de la competición. Esto es muy importante porque al final el mensaje que queremos que quede claro es que no hay que diseñar grandes tareas súper novedosas que rompan con los moldes de nada. Simplemente es reflexionar de qué forma, con lo que ya se hace habitualmente en el entrenamiento, se pueden modificar algunos elementos, como decías tú muy bien, Aritz, ahora, para que a lo mejor los estresores a nivel psicológico que estamos incorporando ayuden a integrar esta preparación psicológica en el entrenamiento. Por lo cual, a veces parece que la integración de la preparación psicológica es algo realmente complejo y sí es cierto que hay que saber jugar con estos estresores o con estos condicionantes, con este nivel de incertidumbre que decías tú antes, Aritz, pero al final no es nada que sea especialmente complejo en cuanto a la preparación, si hay una reflexión previa de qué queremos trabajar, de qué forma queremos hacerlo y de qué forma en lo que ya hacemos habitualmente incorporamos algún tipo de norma, algún tipo de reducción de espacio, de regla que nos permita simular aquellas condiciones a nivel psicológico que queremos integrar en el entrenamiento. Ese mensaje creo que tiene que dar muy claro, que se puede hacer, hay que reflexionarlo, pero no hay que descubrir la penicilina para poder integrar en el entrenamiento, no hay que empezar a jugar con globos para trabajar la preparación psicológica. El último punto del que queremos hablar en el episodio de hoy sobre cómo integrar la preparación psicológica es específicamente en el trabajo de entrenamientos. ¿Qué hacemos en los entrenamientos específicamente para este trabajo que hemos hecho, que hemos ido planificando, tanto a nivel global como luego en tareas o ejercicios específicos, cómo lo trabajamos en entrenamientos? Un punto que tenemos que tener muy claro es la forma en la cual vamos a corregir. A veces, como entrenadores y entrenadoras, tenemos claro el objetivo de ejercicio, pero luego, sin querer, porque vemos cosas que no nos encajan, terminamos corrigiendo cosas que no es lo que habíamos planificado como objetivo. Entonces, es primordial que sigamos teniendo claro ese objetivo psicológico para esa tarea en concreto
y que nuestras correcciones vayan en esta línea y que preparemos tanto qué corregir como la forma en lo que vamos a hacerlo. Antes ya hemos dicho un poco a nivel de generar tareas o dinámicas que fueran cambiantes, pero es también importante que lo remarquemos porque esto va a potenciar la adaptación de los y las deportistas. Y en tercer lugar, cuando estamos trabajando en entrenamientos, es también muy importante que permitamos que el deportista, la deportista, pueda repetir el ejercicio. Y a veces incorporamos un ejercicio que está bien planteado, que está bien preparado, tenemos claro qué forma vamos a corregir, cómo lo haremos, pero damos pocas opciones a los y las deportistas para que puedan hacer bien ese ejercicio. Les damos a lo mejor 2, 3 repeticiones y ya cambiamos a la siguiente tarea, sin darles tiempo a que puedan integrar ese conocimiento, ese aprendizaje. Entonces, no les estamos dando pie a que puedan aumentar la confianza, su confianza, en que puedan hacer correctamente esa tarea. Entonces, en general, es primordial que les demos tiempo para la repetición, pero específicamente cuando incorporamos el trabajo psicológico va a ser fundamental que si generamos unas condiciones en base a lo que explicábamos en el punto anterior, a nivel de tiempo, de espacios, de estresores, les demos opciones a que sean capaces de hacerlo bien también en esa tarea para que su confianza de que si esas condiciones se repiten en el partido o en la competición, dispondrán de recursos para hacerles frente. Efectivamente, y por último, yo creo que es importante también ofrecer, por ejemplo, soluciones técnico-tácticas para los momentos claves de la competición. Es decir, que el deportista sepa lo que tiene que hacer llegados ciertos momentos de la competición, porque ello va a hacer que el deportista sienta control sobre esas situaciones. Es decir, cuando aparezca esa situación, el deportista va a tener los recursos que puede llevar a la práctica, que puede poner en práctica en ese momento de la competición, y eso le va a hacer sentir más seguro, con más confianza, precisamente porque ya tiene la solución a ese problema que se le acaba de aparecer en la competición. Y por lo tanto, todas aquellos recursos técnico-tácticos que el deportista tenga trabajados, tenga interiorizados y de alguna forma formen parte de sus recursos para hacer frente a los diferentes momentos y situaciones de las competiciones, generará, en definitiva, que su confianza aumente, porque tiene precisamente las herramientas para hacer frente a estas situaciones. Y, en definitiva, cuando hablamos de planificación psicológica, fundamentalmente hablamos de esto. Hablamos de trabajar diferentes aspectos a nivel técnico, a nivel táctico y a nivel físico, porque todo esto va a suponer que el deportista tenga recursos para, llegado el momento, afrontar en la mejor condición posible las diferentes situaciones de los partidos o de las competiciones. Y el entrenamiento no deja de ser un espacio para la preparación global del deportista, y debemos prestar atención a todos los aspectos siempre que se pueda, y como hemos tratado de analizar en este episodio, de forma integrada, es decir, dándole valor a todas las áreas de mejora del rendimiento del deportista. Alex, genial. Pues si te parece podemos dejar aquí este episodio número 35. Creo que hemos dado las claves muy pormenorizadas en cuanto a cómo planificar de forma global, a cómo preparar tareas y a cómo integrar este trabajo de la preparación psicológica, en cómo debemos comportarnos como entrenadores y entrenadoras para poder hacer más fácil este tipo de trabajo. Como siempre, nos va a encantar que nuestros oyentes nos podáis contactar en redes sociales a través de Twitter, Instagram y Facebook como @psicodeportea, todo seguido, todo junto, o también en YouTube, en Psicodeport Academy, y por supuesto también a través de mail, en info@psicodeporte.academy. Si tenéis cualquier pregunta, duda sobre cómo hacer este trabajo de integración de la preparación psicológica, estaremos encantados de que nos escribáis en redes sociales, o también, por supuesto, que, ¿por qué no?, os deis de alta en la academia, también donde vais a poder encontrar este videocurso entero que has preparado tú específicamente sobre cómo integrar este trabajo en los entrenamientos, y que obviamente, como os podéis imaginar, pues está pormenorizado, está específico, como siempre, con 4 clases, con una clase eminentemente práctica, con autorregistros, herramientas para poder profundizar en este trabajo de integración de la preparación psicológica en los ejercicios del entrenamiento. Ha sido un placer, Aritz, compartir contigo esta tarde de lunes. Nos vemos, mejor dicho, este miércoles en la Masterclass de Marta Borrueco.
recordar que es abierta para todos y para todas. Si os apuntáis en psicodeporte.academy/comunidad, recibiréis un mail con el enlace para apuntaros este miércoles 26 para trabajar el compromiso, la confianza, el control, la comunicación como entrenadores y entrenadoras. Y a las 7:30 de la tarde de este miércoles 26 tenéis la oportunidad de escuchar a Marta Berrueco. No os lo perdáis. Aris, nos vemos este miércoles para escuchar a Marta. Ha sido un placer para mí también. Nos vemos efectivamente este miércoles. Gracias a todos y a todas por escucharnos y hasta el próximo miércoles o hasta el próximo lunes.